Muy buenos días, mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy vamos a ver acerca de la documentación sobre gestión estratégica de exportación en el curso de Consultor Junior, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que nos permite compartir experiencias, conocimientos y sobre todo la oportunidad de hacerles llegar para que cada uno de ustedes pueda superarse cada día y seguir progresando. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a empezar. ¿Qué es lo que involucra la gestión estratégica de exportación dentro de la documentación? Para ello, vamos a ver primero este gráfico acerca de los incoterms que involucra el comercio internacional. Una pequeña descripción rápida acerca de entender estos términos, que ya lo vimos anteriormente, pero vamos a revisarlo nuevamente como un preámbulo, porque es importante saberlo, ¿no? Cuando el vendedor coordina o llega a un acuerdo con el comprador, en este caso el exportador con el cliente externo, e indica que va a entregarle la mercadería en su fábrica, es un término export, que involucra pues que el importador, en otras palabras, el comprador o el cliente, lo recoge de la fábrica de Perú, más no el vendedor está obligado a colocarlo en su camión. Sin embargo, cuando ya lo coloca en su camión y además lo lleva a un lugar fuera ya de la fábrica, es el término FCA. FAS es colocarlo al costado del barco, todos los gastos pagados hasta el costado del barco, y el FCA es antes de esa ocurrencia, es decir, hasta un almacén, ¿no?, determinado fuera de la fábrica del vendedor. Puesto en el barco es el precio FOB, ya en barco, ¿no? Y una vez que llega ya al otro puerto, o mejor dicho, antes de desembarco, es el término CIF. El CFR se refiere a que paga o incluye, mejor dicho, el precio FOB más el flete de embarque internacional, el flete de embarque internacional más el seguro. En cambio, el CPT y CIF se refieren análogamente a los mismos términos. En este caso, CIF es análogo a CIF, pero llevado por otro medio que no es barco. ¿Correcto? Y lo mismo ocurre con CFR. Es lo mismo que CPT, pero llevado por otro medio que no es vía marítima. Muy bien. Y una vez que llega al puerto del comprador, es decir, al extranjero, al puerto extranjero, y ya involucra desadonarlo y colocarlo, digamos, en un almacén de la aduana del exterior, es un precio DAT. Sin embargo, el precio DDP o el término DDP involucra todos los costos, pero solo ponerlo a la entrada de la fábrica o el almacén del comprador, más no descargarlo. El DAP sí puede involucrar descargarlo, ¿correcto? Pero el DDP no involucra descargarlo. Entonces, con esta breve introducción, vamos a ver que en cada etapa, cada elemento o agente que interviene en esta etapa, desde la salida hasta la llegada, genera documentos para poder realizar la exportación. Entonces, vamos a enumerar a estos documentos que involucra la exportación, que son principalmente la factura comercial, el packing list, el certificado de origen, el certificado de inspección,
los documentos de transporte internacional, es decir, la evidencia de que ya se está transportando, que tiene, digamos, un espacio en el transporte, en el embarque, el seguro de transporte internacional, la carta de crédito y la declaración aduanera de mercancías. Este último, si bien es cierto, es un documento oficial de las autoridades aduaneras, es muy importante realizar su declaración. Muy bien, vamos a hablar de cada uno. Vamos a mencionarlos con ejemplos prácticos, que es la factura comercial, comúnmente indicado como invoice en algunos lugares. Es un documento donde el exportador indica el precio FOB, que se menciona acá. Se muestra el precio FOB, o mejor dicho, las condiciones de venta de este artículo. Acá dice, ¿no? Se vende a $21,510. ¿Qué cosa? Este producto. Roasted Red Pepper Caviar. Entonces, este producto, con su precio unitario y su precio total, considerando la cantidad que se está vendiendo, se indica los términos de negociación del precio FOB. O sea, puesto en el puerto del Callao, ya en el barco. Hasta ahí es el acuerdo que tiene el cliente con, o sea, el exportador con el cliente extranjero. También se menciona, ¿no? Es una factura común, pero se menciona precisamente acá, es importante indicar las condiciones del precio, ¿no? $21,510 FOB. Hasta ahí llega la responsabilidad del exportador. E indica la cantidad de producto enviado, el precio unitario de cada producto, y que se va a despachar por un container de 20 pies desde el puerto del Callao hasta Nueva York. Puerto de destino, puerto de Nueva York. Puerto de origen, puerto del Callao. Se indica la dirección del cliente y también, bueno, se menciona los detalles del exportador. ¿Qué es lo que podemos resaltar en ese tipo de factura? En esta factura internacional. Lo que podemos resaltar es que no se indica el IGB. Y esto es un dato fundamental y crítico. Este precio no incluye IGB y tampoco se menciona. No es necesario mencionarlo. Por lo que es importante resaltar ese detalle. Se indican muchos datos, sin embargo, comúnmente en forma local se indica el IGB, pero para efectos de exportación no se incluye el IGB. ¿Correcto? Entonces, eso es un dato muy importante. Como indicamos, es un precio FOB. Se pone los datos de la empresa. Se indica el peso neto que se está despachando. Peso neto 11.742 kilogramos. Entonces, ese es el detalle importante de uno de los documentos de exportación, la factura comercial. Este es un ejemplo de otra factura de otro país
¿no? Que despacha desde México hacia París, en este caso. Y también se menciona los kilogramos, el producto, papel imprenta, el precio, $3.600, incluso indica el medio de pago, transferencia bancaria. Y el Incoterm que utiliza en ese momento, DAP. Entonces, es importante que se mencione precisamente qué tipo de Incoterm se está empleando. Tampoco indica el IGB, ¿correcto? Esta es otra factura. Se detalla precisamente los productos, sus precios unitarios y el monto total. Y acá indica, ¿no?, el precio total, ¿no? 5.835.72 euros. Y el precio es FCA, ¿no?, en el puerto de Castellón. Es decir, no es precio FOB. Se indica, bueno, el destino, ¿no?, a Beirut, el número de la factura, la fecha. Entonces, es importante resaltar que se indica el Incoterm que se utiliza para describir este precio, es decir, cuál es el nivel de responsabilidad del exportador. ¿Correcto? Ese es un dato que hay que resaltar. Tampoco se menciona lo que se denomina IGB o IVA en todo caso. En el caso español, no mencionan, tal como ocurre en Perú también. Y acá también tenemos otra factura internacional. Es lana peinada a granel, que se despacha desde Ecuador hacia la República del Uruguay. Indica también la forma de pago, indica que este es el monto unitario por cada unidad de peso, ¿no? Son 2.000 unidades de lana peinada, ¿no?, en estas condiciones, o sea, 2.000 unidades de medio kilo, y cada unidad cuesta 150 pesos mexicanos, ¿no? Y se indica que son 300.000 pesos mexicanos. Entonces acá ya tienen definido, ¿no?, un Incoterm que involucra el precio y es en términos de CIF. Es decir, es el precio FOB más el pago del flete más el pago del transporte, ¿no?, y del seguro. Y acá indica 20.000 pesos de seguro más maniobras y embalaje, ¿no? Ese se involucra el CIF. Entonces, en principio, y que va a ser transportado en un container de 40 pies. Conclusión, vemos que siempre se define el Incoterm, ¿correcto?, que involucra el precio de venta en una factura. Se define el producto, ¿no? Se indica, incluso mencionan qué partida arancelaria corresponde, pero es importante pues mencionar los datos del exportador y los datos del importador y a qué puerto va a ir, ¿no? Muy bien. Este es uno de los documentos muy importantes que involucra el comercio o
la gestión estratégica de exportaciones. El otro documento es el packing list. ¿Y qué es el packing list? Pues la descripción detallada de la mercadería que se va a despachar. Pero ese detalle ya es a nivel de cantidades y bultos, incluso volumen. Y esto es un documento que lo genera la misma empresa exportadora. Por ejemplo, acá tenemos polietileno, ¿no? Artículos de polietileno, color verde, ¿no? Que van a ser despachados desde Perú hacia Miami. Entonces, acá indica que son 2 containers, ¿no? En estas 2 embarcaciones, y son en total 80 bultos. En una va a ir 40 y en otra 40, ¿no? Que pesan en total los 40 bultos 21.580 kilogramos, pero peso neto es 21.500. Por tanto, indica precisamente la fecha de llegada aproximada, ¿no? El 29 de abril de 2017. De salida, perdón, ¿no? Entonces, acá indica qué es lo que se está despachando, ¿no? Se detalla los bultos y los pesos, incluso volúmenes en algunos casos, para describir el producto a trasladar. Este es otro, por ejemplo. Tenemos otro caso de packing list de una empresa peruana, ¿no? Que despacha también a Miami, ¿no? A Estados Unidos, a Florida. Y hablamos de barras de cereal de kiwicha, ¿no? 3 pallets, que en total representan un peso bruto de 83 kilos, pero peso neto 68 kilos. Y indica el producto, ¿no? Pallets de 1,20 por 1,20 por 1,50 centímetros, ¿no? De barra de cereal. Y acá indica cuántos pallets van a hacer. Da un detalle de las dimensiones, pesos y en qué contenedor va a ir este producto, ¿no? Medio marítimo, indica los datos del exportador y los datos del importador. Es otro tipo de packing list. Describe, en otras palabras, en peso, cantidad, bultos, el producto que se va a exportar. Este es otro ejemplo, ¿no? De un producto que es manteca de cacao. Acá dice, describe manteca natural, ¿no? De cacao. Entonces va a ser despachado desde Paita hacia España, hacia el puerto de Barcelona. Indica qué cantidad de cajas se van a enviar y esta es la descripción del barco, ¿no? Su código del barco. Incluso indica qué número de BL corresponde y la fecha de salida de esta mercadería. Indica 800 cajas de 25 kilos cada uno, haciendo un total de peso bruto de 20.480 kilos y peso neto 20.000. ¿Correcto? Entonces, es importante describir, esta descripción ya es propia de cada empresa, no hay un formato estándar, pero sí es importante destacar que
esta producción, estos volúmenes de producto, se describen por cada paquete. Están descritos por cada paquete, es decir, se están llevando 800 paquetes o bultos o cajas, y cada caja de 25 kilos que contiene manteca natural de cacao. Peso neto, peso bruto, y para tener una trazabilidad indican que el lote de este producto es este, ¿no? Para hacer la trazabilidad dentro de la organización exportadora. ¿Correcto? Muy bien. Este es otro tipo de packing list, ¿no? Entonces, hemos indicado que los documentos que emite el exportador son la factura y el packing list. Y tanto la factura como el packing list tienen formatos propios del exportador. En donde en el packing list, en el caso de la factura, se describe en general al producto, pero se pone el precio y las condiciones del precio, es decir, qué Incoterm estamos utilizando. Y en el caso del packing list, estamos indicando qué bultos estamos despachando, es decir, para que el operador logístico como el operador de transporte de carga tenga totalmente definido y totalmente claro qué cantidad de producto de un cliente está llevando y lo tenga clasificado incluso, ¿no? Por bultos. En el caso anterior decía 3 pallets, ¿no? Es una descripción de cómo está clasificando su producto. Y acá también indica, ¿no? Cuántas cajas está enviando. En cada container, por supuesto, ¿no? Son 2 containers. ¿Correcto? Entonces, estos son documentos, es el segundo documento dentro de las exportaciones. Vamos a ver un tercer documento, que es el certificado de origen. El certificado de origen es el documento que es emitido por una institución. Cuaderno, ¿con dónde voy a escribir? Hola, 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 ¿qué está pasando? Hola, hola, por favor. Hola, hola, por favor. Si me permiten seguir describiendo, gracias. Muy bien, el tercer documento es el certificado de origen, que describe precisamente de dónde procede el producto. Lo emite una institución que no es el cliente, no es el exportador. En este caso, el caso peruano, por ejemplo, la Nacional Industria, Cámara de Comercio de Lima o la Cámara de Comercio de cada región, ¿no? Por ejemplo, tenemos Cámara de Comercio de la Libertad, Cámara de Comercio de San Martín, etc. Entonces, estas instituciones avalan el origen del producto. En ese caso, indican que es peruano. Indican que es peruano y que lo está desarrollando o está haciendo, por ejemplo, la empresa, ¿no? Avalan que es de origen peruano y esta es la empresa con esa dirección. Tiene un número de certificado de origen, cuántos kilogramos son los que están avalando, ¿no? Y acá indican la clasificación arancelaria de origen, ¿no? Por ejemplo, pasta de cacao, el 180310, pasta de cacao, 15 kilogramos. Según factura, mencionan a la factura, recuerden eso. De esa manera, por cada despacho se está avalando el origen del producto. ¿Y por qué es importante el certificado de origen? Para que
según los acuerdos comerciales que se tengan con determinados países, entonces puedan acceder a los beneficios arancelarios. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos beneficios arancelarios que finalmente, para el tema de productos de origen, en este caso de cacao, no aplica ningún valor ad valorem, es decir, no aplica una tasa arancelaria para su ingreso. Si no tuviera ese certificado de origen, le aplicarían una tasa arancelaria. Después del por 5% aproximadamente. No copies todo, vamos. Solamente copio A lo ver, que por favor, las personas que están escuchando, si pueden poner en silencio su micrófono, por favor. Muy bien. Entonces, seguimos. Y de esa manera se da el certificado de origen, que avala, el nombre mismo dice, de dónde procede el producto y que cuenta con las características propias Mami, préstame el celular. y el producto tenga el beneficio de la eliminación de la tasa arancelaria en el país de destino. Muy bien. Luego tenemos otro ejemplo. Este es un certificado de origen que se emite, por ejemplo, en China, ¿no? Entonces, en China se emite ese certificado de origen, donde indica que este producto, ¿no?, es de origen chino y que va a ir a Corea. Imagino que China y Corea tienen sus acuerdos, ¿no? Y para ello, pues, emite este certificado, ¿no? Es un certificado de origen extranjero. Se menciona la empresa de origen, la empresa de destino, de qué puerto va a salir, ¿no? Y acá se indica el producto. Peso, ¿no? Peso total. Y esas características. Muy bien. El otro documento que también es importante para las exportaciones es el documento de transporte de carga. Y tenemos tres tipos de documentos que evidencian el transporte de la carga. En este caso, tenemos la carta aporte, que sirve para evidencia el compromiso del transporte de carga vía terrestre, que conlleva estos documentos, ¿no? En nuestro caso, está regido por la Comunidad Andina, donde se pone, pues, los datos del exportador, el importador, el país destino y otros datos adicionales, ¿no? Entonces, esto es para el caso de una carta aporte, que es el documento de transporte terrestre. Pues también se pone gastos a pagar, datos del transportista, descripción de la mercadería, los bultos, ¿no? Y la clase de bulto, ¿no? Y otros datos adicionales. Pero para el caso de transporte terrestre se llama carta aporte. Para el caso del transporte marítimo se llama Bill of Lading, o comúnmente llamado BL. Y en el BL precisamente se consigna el número de booking o, en otras palabras, el compromiso de espacio. ¿Correcto? Este es el número de BL. Acá se indica el lugar de destino, ¿no? El lugar de origen, el barco, ¿no? Se indica cuántos containers en este caso va a llevar, ¿no? 25 containers que pesan en total 17.370 kilos netos,
pero en total son 20.000, ¿no? Entonces, acá indica datos adicionales propios, ¿no? De el BL. Acá tenemos otro BL. Bring on board, ¿no? Va a salir el 8 de febrero de 2012, ¿no? De Valencia. Indica el peso neto y el peso total y el detalle de la forma de envío del producto, ¿no? Se indica el nombre de la empresa que envía, ¿no? En este caso es Texmen, ¿no? Desde Valencia, España, hacia Israel. Se indica también, por ejemplo, la agencia marítima en este caso, ¿no? Entonces se pone esos detalles del producto, ¿no? El peso neto y el peso total. Este es un BL. Otro BL también, ¿no? Indica el producto y las condiciones del container, FCL. Es decir, por mismo producto no necesita refrigeración, ¿no? Peso neto y peso neto, ¿no? Indica acá. Dice, despacho a Perú, puerto de salida, puerto de descarga es en el Perú, y puerto de salida es Corea del Sur. La empresa marítima, ¿no? Es esta, MSC. Y se ponen los datos, ¿no? Del consignatario y del originario. Entonces se ponen, incluso pone acá la partida arancelaria del producto, ¿no? 9101-1100. Indica el precio de ese transporte, ¿correcto? Y estos datos. Este es para el caso de un BL. Es decir, un documento de transporte marítimo. También tenemos documento de transporte aéreo, comúnmente llamado Airwheel Bill. En este caso, mediante la empresa DHL, entonces se consignan también los datos de la empresa que envía y la empresa que va a recibir, ¿no? En este caso, el consulado en Surabaya. Consulado General de Estados Unidos en Surabaya, ¿no? Que se envía desde Japón, ¿no? Se envía desde Japón hasta Surabaya. Bueno, en este caso el destino es Vietnam, ¿no? Este es otro tipo de AWL. Se indica precisamente, ¿no? El original, el originario y el destinatario, ¿no? En este caso el originario es de Perú y se enviará a Estados Unidos vía aérea. ¿Correcto? Se indican los datos del producto. ¿Ven? Bueno, en el reverso en todo caso. Entonces, estos son los tres tipos de documento que evidencian el transporte de carga internacional, que es otro documento muy importante. Pero también es importante el seguro o la póliza de seguro. Una mercadería no puede ir sin asegurarse para que tenga la certeza o tenga la seguridad el cliente de que va a llegar, o si hubiera problemas, pues está protegido, ¿no? Entonces el seguro o la póliza de seguro también es muy importante, ¿no? Y pone también los datos de el beneficiario en este caso.
almacén del importador, ¿no? Y el beneficiario es Gloria. Esto se está enviando desde el extranjero hacia Perú, ¿no? Entonces, acá dice la prima neta, algunos derechos adicionales y otros detalles más, ¿no? O sea, el precio final del seguro. Entonces, el seguro o la póliza de seguro es también otro documento muy importante en el comercio para el tema de exportación. En este caso se muestra el precio, ¿no? A ver, monto asegurado, $1.457.120. ¿Correcto? Materias del rubro del asegurado. Embalaje adecuado y cobertura de importación en este caso, ¿no? Entonces, se menciona precisamente al beneficiario, al nombre del beneficiario se genera el seguro, y si fuera una exportación, también se generaría a nombre de el importador extranjero, ¿no? Entonces es muy importante que acá se indique precisamente, ¿no?, qué producto está asegurando, en cuántas unidades de transporte, en este caso 16 contenedores de 20 pies, ¿no? Precio bruto o peso bruto 310.000, indica ahí, ¿no? Entonces, esto indica, ¿no?, la póliza de seguro de la 547. Indica a quién llamar en caso de problemas. Entonces, ¿cuál es lo importante de la póliza de seguro? Que precisamente garantiza que en caso de algún problema, pues va a poder ser restituida la carga o por lo menos el valor. Esta es una póliza para un monto de $1 millón que fue asegurado por aproximadamente 830 dólares aproximadamente, ¿no? El otro documento importante también, la carta de crédito. Si bien es cierto, puede haber la confianza entre un exportador y el importador o el cliente, pero esa confianza se evidencia. Se evidencia el pago a través de una carta de crédito. Para lo cual, las cartas de crédito son generadas por los bancos y se consigna también, ¿no?, por la empresa que está solicitando. El banco, ¿no?, acá se pone, digamos, la empresa que solicita, pero también se pone la empresa que va a precisamente respaldar esta operación. Entonces ya son datos muy propios, ¿no?, de cada banco que evidencian, pues, a quién se va a cobrar finalmente, pero este cobro no se hace directamente al cliente, esto se hace a través de bancos, del banco del país exportador con el banco del país importador, ¿no?, o banco de destino. Entonces acá se pone, ¿no?, lugar y fecha, dice por medio de la presente, solicitamos este banco se sirva a gestionar por intermedio corresponsal el cobro de documentación que acompañamos bajo las siguientes condiciones: presentada por empresa exportadora, dirección y tal, importe total de la cobranza, pues digamos el monto, ¿no?, de la transacción comercial, la moneda, ¿no?, y cuál es el banco interviniente en el exterior, ¿no?, cuál es el banco de respaldo, en otras palabras, ¿no? Por otro lado, también se pone la empresa que es la que va, que es la que va a pagar finalmente, ¿no?, en el exterior. Se pone el banco y se dice girado al cliente, en otras palabras. Y acá se ponen los demás detalles, ¿no? Documentos entregados, y acá pone qué documentos requiere la carta de crédito.
ejemplo, pide conocimiento de embarque, es decir, OBL o el AWL o la carta aporte, dependiendo del medio de transporte, la factura comercial, certificado de origen que hablamos, incluso certificado sanitario. En este caso, hay certificados de inspección que pide cada país. En el caso peruano, sí, es un producto en estado natural, como por ejemplo, como vamos a exportar mangos, nos van a pedir certificado sanitario. La póliza de seguro, fíjense, ¿no? Y si se vende a través de letras, también las letras, ¿no? En caso sea una guía aérea, se pone las notas de peso y empaque y otros detalles adicionales, ¿no? ¿Qué tipo de mercadería es? Y el código arancelario. ¿En qué transporte va a ir? Desde qué puerto a qué otro puerto y la fecha de embarque, ¿no? Y estos datos se consignan en la carta de crédito, que es otro documento muy importante que sirve de garantía de pago. No se puede despachar mientras no tengamos una garantía que vamos a hacer efectivo la cobranza. Ya incluso habiendo ya varios despachos con un cliente en el extranjero, seguimos utilizando las cartas de crédito, porque eso nos da la confianza, la seguridad de que no va a haber problemas para su cobranza, ¿correcto? Porque es un riesgo igual tenerlo desde el otro lado de la frontera, ¿no? Porque puede fácilmente, como dicen, deslindarse de responsabilidades, ¿no? No contestarnos el teléfono u otro, ¿no? Entonces no le va a ser tan fácil, ni por un pestañeo, querernos, como dicen, cabecear. Muy bien. Y finalmente, todo esto se evidencia, ¿no? En la declaración aduanera de mercancías, la DAM. En este caso, ¿no? El primer documento que se genera es el código 40, una DUA provisional de exportación. Y acá se indica, pues, ¿no? Para el caso de exportación, el código 40, que es la DUA provisional, le sale el canal, la fecha de numeración de la DUA, ¿no? Que para el caso del monto de exportación, si es más de $5,000, lo tiene que hacer un agente aduanero. Pero si es menos de $5,000, entonces lo podemos hacer nosotros mismos, ¿correcto? Dependiendo del monto también que queremos despachar, ¿no? Si es 5,000 o menos, lo hacemos nosotros, como empresa o persona natural, lo podemos hacer nosotros mismos, lógicamente teniendo el conocimiento suficiente para hacer esta declaración. Entonces, se consignan los datos del exportador, en este caso, Peruvian Sea Foods, por ejemplo, que está en un lugar. Este es el número de la DUA, ¿no? O la Declaración Aduanera de Mercancías, o la DAM, antiguamente DUA. También se pone la empresa de transporte, ¿no? Que va a llevar la mercadería. Está el número de manifiesto, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué es importante saber el número de manifiesto. Se indica ya pues datos del depósito temporal, la forma de pago, el monto de venta, en este caso FOB, $30,510, y el agente de aduanas, en este caso Palacios y Asociados Agentes de Aduanas. El peso neto, peso bruto, cuántos bultos, total unidades físicas que se van a vender, que en este caso son iguales a las unidades comerciales. Estas 227,000 unidades físicas se va a despachar en 1,350 bultos. Entonces, es importante que la declaración aduanera de mercancías, o DAM, se haga en su momento adecuado, que dependiendo del monto, que en este caso es $30,000, lo tiene que hacer un agente aduanero. Pero si hubiese sido menos de $5,000 o máximo 5,000, lo hubiésemos podido hacer nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay lo que se denomina la declaración simplificada, ¿no? Entonces,
en ese contexto lo hubiésemos podido despachar si era menos o igual a $5,000, ¿no? O también por exporta fácil, que es a través del uso de SERPOS, ¿correcto? Siempre y cuando no pase los $5,000. Muy bien. Entonces, estos son todos los documentos que involucran la exportación o un proceso de exportación, ¿no? Y vamos a resumirlo, ¿no? Acá tenemos al exportador y acá tenemos al importador. Para efecto de mercancías, se hace la factura, el packing list, algunos nos piden también la ficha técnica y se generan los certificados necesarios, ¿no? Con los entes respectivos, ¿no? Si vamos a despachar pues mango, ¿no? Mangos frescos, por supuesto en cajas, ¿no? No es a granel. Entonces se tiene que solicitar certificado fitosanitario a SENASA. Como indicamos, dependiendo de qué producto vamos a despachar, es que nos piden documentación necesaria. Y esa documentación necesaria se ve en esta parte. Por ejemplo, acá tenemos las barras de chocolate de cacao. Y en esta parte de restricciones se pueden ver. Vamos a consultar. En esta parte de restricciones vemos, ¿no? ¿Qué documentación van a solicitar adicional? Bueno, dice, no existen restricciones de inspección, no existen prohibiciones de salida de mercancía, y así, ¿no? Pero acá indica qué documentos vamos a requerir adicionales, ¿no? También se ve ¿no? En esta página, ¿no? También se ve. En esta página podemos ver, por ejemplo, ¿no? En esta página de macmap.org de Instituto Comercio Internacional, se pueden ver, por ejemplo, qué documentos piden, ¿no? Registro de autorización por los importadores por motivos sanitarios y fitosanitarios. Acá indica qué documentos se requieren para despachar desde Perú a Estados Unidos. Para el caso de barras de chocolate, ¿no? Se ven todos estos documentos, ¿no? Que requieren. Trazabilidad, origen de materiales y piezas, historia de procesamiento, medidas sanitarias y fitosanitarias y otros requisitos más. ¿Correcto? Entonces, estos documentos, si bien es cierto, lo emiten las autoridades, pero tienen que ser solicitadas por el cliente, perdón, por el exportador. Y la aduana genera ya sea la declaración aduanera de mercancías o la declaración simplificada de exportación o la declaración de exporta fácil, dependiendo del monto que se quiera exportar, ¿no? Finalmente, en el puerto se generan pues los tickets de balance y nota de tarja y los documentos ya de traslado de mercancías, pues tenemos el BL, la WB o la carta aporte para que llegue finalmente al cliente. Pero en lo que respecta a el trámite de pago,
o se genera la carta de crédito, que es un mecanismo paralelo, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Ok, muy bien. Si no hay preguntas, cualquier pregunta, lo pueden hacer mediante este medio, a este correo o a este número que también es WhatsApp. Muchas gracias y seguiremos con la última clase que tiene que ver con cómo elaborar el informe final para evidenciar nuestro trabajo de precisamente la investigación de mercados y otros detalles más que mostrarán la factibilidad del negocio, de exportación en este caso. Muchas gracias por su presencia, su atención, y espero que les haya servido y les sea de mucha utilidad la información que hemos compartido el día de hoy. Hasta luego.